Gedeón, un hombre que le pone hasta 4 o 5 pruebas a Dios. Y algunos podrían decir, ¿es Gedeón probando a Dios? No le estaba probando, no creo que fuera tan osado de probar a Dios, pero tenía tanto temor y tanta incertidumbre que lo que estaba buscando era señales de decir, Señor, dime que vienes con nosotros, que tenemos ahí a un pueblo enemigo que parecen langostas sobre la tierra y que nos están quitando todo, por favor, dame una señal de que tú estás conmigo. Y ese es Gedeón. Cuando tú lees en Jueces 6, te voy a ir contando la historia y leeremos solamente algunos versículos, pero cuando tú comienzas a leer el capítulo 6, la primera frase que dice es, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es importante que tú y yo sepamos que cuando Dios está tratando es porque algo en un momento dado habían hecho mal. Y dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Jehová. Así que lo que sucede es que Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel vivía en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados de las montañas, porque cuando venían, dice que el pueblo de Israel sembraba. Y el tiempo de la siembra es con un gran esfuerzo en la vida. Y están todos los sembradores, agricultores, ganaderos, cuidando de su ganado, cuidando de su siembra. Y aquel que se ha dedicado al campo, iglesia, sabemos la dureza de ese sector, donde antes no había ni máquinas recolectoras ni nada. Era puro trabajo rudo y fuerte. Y dice la Escritura que cuando venía el tiempo de la cosecha, venían todos los madianitas, los amalecitas, todos los hitas, venían en contra del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que les arrasaban, que devastaban toda la tierra, que todos los frutos que habían conseguido se los quitaban, que los bueyes, ovejas y todo el ganado, ellos ponían allí sus tiendas de campaña, se ocupaban de quitárselo todo al pueblo de Israel y cuando les habían empobrecido hasta lo máximo, se marchaban de nuevo hasta la temporada siguiente. Así durante 7 años. No un año de pandemia. Tú imagínate, parón económico 7 años. ¿Quién come así? ¿Cómo sobreviven nuestros hijos, nuestra gente? ¿Cómo sobrevive un pueblo así? Pero ellos sabían que era la mano de Dios contra el pueblo de Israel, porque se habían apartado de Dios. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová aparece sobre el hijo de Joás, Biezerrita, que era Gedeón. Y dice que él estaba aventando el trigo y se acerca a él y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo primero que Dios le está tratando de decir, estoy aquí para ayudarte y no para ir contra ti, porque sabían que la mano de Dios estaba en contra de ellos. Pero el ángel de Jehová, quienes muchos teólogos y aquellos que han escudriñado con profundidad la Escritura, piensan que era la persona de Jesucristo manifestándose en el Antiguo Testamento, que cuando apareció el ángel de Jehová que venía de parte de Dios, le dijo, Jehová está contigo. No te preocupes, yo estoy contigo y he venido para librarte. La primera respuesta de Gedeón, pero Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué le ha acontecido este mal a nuestro pueblo? ¿Por qué ha sucedido esta situación que nos encontramos con hambre? Fíjate que lo primero que tendría que hacer una persona cuando Dios viene a enfrentar nuestras vidas es decir, Señor, perdóname. Sé que algo he hecho mal, tú me lo vas a mostrar, en vez de hacer un autoexamen con nosotros mismos, en vez de mirar hacia adentro y tener un sentido de responsabilidad y decir, jolín Señor, háblame, habla mi vida. Lo primero que él hace es, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Y mucha gente dice, ¿y por qué el hambre en el mundo? ¿Y por qué una pandemia? ¿Y por qué? Pero tú tienes la culpa, oh Dios.
sin pararnos a pensar todo lo que el hombre está haciendo y cómo vive y lo alejado que está de Dios. Sin embargo, el Señor es tan bueno que no responde a Gedeón y lo que le dice es: ve con esta tu fuerza, pelearás contra los madianitas porque yo estoy contigo. Dios tenía un plan tan concreto, tan claro, tan definido, que aun las quejas de Gedeón, en su misericordia el Señor le dice: ve con esta fuerza, con este carácter que tienes, con este carácter con el que me estás hablando y que a veces oramos a Dios. ¿No te ha pasado que a veces oras a Dios y le dices: pero Señor, pero mira esto otro? Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza, ve y pelea, porque aquí yo estoy contigo. Y ahí empieza Gedeón a decir: Señor, pero la tribu de Manasés, de la que yo vengo, es una tribu muy pequeña, no soy nadie. Y encima yo soy el menor de mis hermanos. Era como Moisés: Señor, envía por quien tienes que enviar. Yo estoy hablando contigo, Moisés, ve tú. Y lo mismo con Gedeón. Señor, ¿te has sentido alguna vez insignificante? Que lo que tenías enfrente o las situaciones que tienes que enfrentar, a veces uno siente que le sobrepasan porque ni te crees capacitado, ni piensas que seas la persona idónea. Pero Dios ya había visto en Gedeón hombre esforzado y valiente. Una persona esforzada es aquella que tiene el ánimo y el vigor para hacer frente a la adversidad. Una persona esforzada probablemente pueda vivir con algún temor o con algún miedo en su corazón, porque la incertidumbre puede ser fuerte, pero si Dios te ha dicho: esfuérzate y sé valiente, uno puede estar nervioso como lo estaba yo años atrás, pero no me digas que a mí me decían: Gema, ¿haces esto? Sí. Y yo decía sí. No decía que no a nada donde Dios me enviaba. Allí donde me invitaran, yo decía sí. Y es más, lo pagábamos de nuestro bolsillo, porque no sé por qué, así como a muchos siempre pues les han pagado eventos y todo. Y nosotros hemos ido siempre a un montón de sitios, encima pagando nosotros. Vamos a ministrar, pero da igual, pagábamos. Y lo que recibíamos lo echábamos en la ofrenda del domingo en nuestra iglesia, si es que algo nos daban. Pero cuánta gasolina gastamos en medio de trayectos, cuánto gasto de esfuerzo nuestro, material, musical, lo poníamos nosotros, pero era tanto el anhelo de servir a Dios, era tanto esa valentía que Dios pone en tu corazón de decir: ¿vas? ¿Haces? Sí, Señor, ahí estoy. Eso es lo que Dios está buscando en la vida de un cristiano, iglesia. Gente esforzada y valiente, que se mantiene con ánimo y con vigor, haciendo oposición a lo que le está viniendo de frente, pero se mantiene firme, iglesia. Tal es el punto que Gedeón ahora va a comenzar a hablar a Dios. Fíjate, y le dice Gedeón: ¿cómo voy a saber que tú estás conmigo, Señor? Y le dice: espera un momento, y va a ofrecer sacrificio y va a darle una ofrenda al ángel de Jehová. Dice la Escritura que se fue a preparar un cabrito y pan sin levadura, y se lo presenta al ángel de Jehová, y Dios le va a dar la primera prueba y la primera señal de que Dios está con él, porque le dice: ve a esa peña, deposita ahí el cabrito que has asado y derrama el caldo sobre el sacrificio. Y dice la Escritura que el ángel de Jehová, con la punta de un báculo que llevaba, tocó la carne y brotó fuego de ese sacrificio que Gedeón estaba ofreciendo a Dios. Primera señal de que Dios estaba con él. Va a haber una segunda señal, y esta la vamos a leer. Vale, espera un momento. Antes de la señal, quiero contarte algo, porque la historia es larga, pero quiero ubicarte. Cuando Gedeón ya sabe que Dios va a estar con él y le va a ayudar, y Gedeón se da cuenta de que es Dios con su vida,
Dios le va a ordenar hacer algo. Y es que la adoración que estaban dando a Baal y a Astarot tenían que derribarla. Y dice la palabra de Dios, ven conmigo a Jueces 6, capítulo 25. Porque antes de ponerle al Señor la siguiente prueba, lo que Dios le va a decir es: quita el lugar idolátrico que has puesto y que ha puesto tu familia. Aconteció en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo primero que Dios le dice después de hablar con él y de mostrarse a su vida es: ahora vas a coger uno de los toros del hato de tu padre y el primer toro derribará la estatua de Baal. Y luego cogerás y cortarás la imagen de Asera. Recuerda que esas imágenes eran dioses que simbolizaban la fertilidad, la prosperidad, y eran lugares de adoración que habían hecho pervertir a todo el pueblo de Israel. Y lo que Dios dice, eso lo derribas. El primer toro investirá y derribará a Baal, y el segundo toro harás un sacrificio, y como has cortado la imagen de Asera, esa leña servirá para el sacrificio. Es decir, de la misma forma, iglesia, que cuando uno de nosotros nos desviamos, Dios te va a hacer y te va a decir: quita aquello de tu vida que está siendo tropiezo. Quita todo aquello que sabes que va a ser tropiezo para una vida espiritual llena de vida, llena de gozo, llena de bendición. Quita todo aquello que está impidiendo la gloria de Dios en tu vida. ¿Dios va a traer bendición? Sí, pero derriba esos lugares altos. Es la simbología de la historia que estamos leyendo de Gedeón traída a nuestro tiempo de hoy, porque hoy podríamos decir: si yo no sirvo a ningún ídolo, si yo ya no tengo nada, si ya no le pongo la vela ni a esta virgen ni a esta otra, si yo no sirvo a ningún Dios. Pero ¿qué hay en nuestras vidas que a veces son dioses en nosotros, iglesia? Lo que Dios va a pedir y lo que Dios te va a decir: derriba esos lugares altos. Quita de en medio de ti todo aquello que está siendo un estorbo para que tu vida cristiana avance, iglesia. Ahí es donde el Señor nos llama a todos. A mí es donde hace años el Señor me llevó. Rompe toda cinta, quita todos los pósters que tienes, gente a la que tú estás admirando, cantantes a los que tú estás admirando, gente que para ti están siendo referentes. Te hablo hoy en día, referentes de moda, referentes políticos, gente a la que tú en un momento dado puedes admirar, y cuando tú estás viendo la vida de esa gente, sabes que es completamente contraria a Dios. Y Dios dice: no pongas tu mirada en personas y en gente que están apartando tu vida de lo verdadero. Y hoy en día se levantan iconos de moda, hoy en día se levantan youtubers, hoy en día se está levantando gente en las redes que lleva una vida completamente torcida delante de Dios. Y Dios está diciendo: yo voy a tratar contigo, yo voy a traer bendición a tu vida, pero empieza a quitar todos esos lugares de admiración, de idolatría, de referente, porque Dios quiere que tu único referente sea Dios. A Él ama, a Él admira, a Él imita, a Él busca, porque Dios va a ser quien ponga su sello en cada uno de nosotros, iglesia.
El apóstol Pedro decía, basta ya el tiempo pasado para haber hecho todas las cosas que eran contrarias a Dios. Es más, la gente con la que antes estabais todavía dice, ¿cómo es posible que no estéis siguiendo lo mismo que hacemos nosotros? Cuando tú y yo tomamos decisiones de echar abajo una vida vieja, de echar abajo y de dejar amistades que sabes que no te aportan nada bueno, sabes lo que va a hacer el Señor. Dios te va a encaminar, Dios te va a traer su bendición, pero hay un precio que pagar, porque dice la Escritura que aún con los que tú te ibas y a los que tú seguías, van a decir, ¿pero qué pasa contigo? ¿Ya no haces lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no sigues la misma corriente? ¿Por qué no sigues a los mismos lugares a los que nosotros íbamos? Y a la gente les extraña. Pero llega un momento, iglesia, en que el Señor nos está marcando una dirección y un camino. Gedeón iba a ver la gloria de Dios, pero lo primero antes de ver su gloria era derriba esos lugares altos. Todo aquello que está siendo motivo de desvío, todo aquello que está siendo motivo de que tú te apartes de mí, deja eso de lado y entonces viene la bendición de Dios. Dice la Escritura en Jueces 6:34, porque ya los madianitas y los amalecitas se han puesto en momento de guerra. Y dice la Escritura en el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Cuando viene el momento de la batalla y de la guerra, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Gedeón. En el momento en que tú y yo tengamos que enfrentar batallas y guerras espirituales, el Espíritu Santo en aquel tiempo venía sobre las personas, pero hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros, pero se manifiesta con poder y con gloria en medio de nuestras vidas. Y dice la Escritura que vino el Espíritu Santo de Dios, tocó trompeta y empezó a convocar. Cuando en el Antiguo Testamento se tocaba trompeta, era por dos causas. Número uno, para advertir de peligros. Si tú lees Ezequiel 33 y habla acerca de los atalayas, cuando el atalaya tocare trompeta y avisare de que hay peligro. Número uno, se toca trompeta cuando hay peligro y vienen enemigos, pero número dos, se toca trompeta para convocar al pueblo y unir al pueblo para una misión. Viene tiempo, iglesia, donde el Señor está convocándonos, donde el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a que tomemos posición, a que tomemos nuestro lugar, porque comienza batalla fuerte y firme. Y como iglesia, uno tiene que estar unido al Señor. Pero Dios estaba con Gedeón, ese hombre que dice, pero si soy el menor de mis hermanos, pero si yo soy pobre. Y Dios en todo momento le dice, sal porque yo estoy contigo. Sé esforzado y sé valiente. Cuando Gedeón toca trompeta, ¿sabes lo que sucede? Que convoca a todas las tribus y a todas las familias. Y todos llegaron en su ayuda. Aquí viene una segunda prueba de Gedeón. ¿Cuántos han leído la prueba del vellón de lana? Cuando, no pasa nada, Gedeón, ante el temor de que fuera a estar solo en la batalla, va a empezar a poner una prueba a Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mi vida, pero en esta hora yo te voy a poner una prueba. Y le dice, si yo voy a coger este vellón de lana, si mañana en la mañana el vellón estuviere lleno de agua, y toda la faz de la era de la tierra estuviere seco, tú sabes que cuando viene el rocío por la mañana, todo amanece empapado y mojado en agua. Y Gedeón le dice, Señor,
yo voy a poner este vellón en medio de la era y del campo. Si para mañana este vellón está lleno de agua de rocío y el resto de la tierra está seco, entenderé que tú vienes conmigo en esta pelea. Y así lo hace el Señor. Al día siguiente, cuando él coge el vellón de lana, lo escurre, sacó un tazón lleno de agua y dice que toda la tierra estaba seca sin rocío. Y Gedeón, todavía temblando, le dice: Señor, perdóname si abuso, pero voy a ponerte otra prueba. Y eso forma parte del temor que tenía este hombre, de decir: Señor, que el desafío es muy grande. Señor, ten misericordia, pero aún te pondré una prueba más. Si yo pongo este vellón de lana y mañana este vellón está seco, que no tiene agua ni rocío, y el resto de la tierra está con rocío, entenderé que eres tú conmigo. Y Dios, en su misericordia, vuelve a responder a esta prueba de Gedeón. Al día siguiente, el vellón de lana estaba completamente seco, pero todo el campo estaba lleno de rocío y mojado y empapado por el agua. Dios le hacía ver a Gedeón en su misericordia. Y algunos pueden decir: ¿Gedeón estaba probando a Dios? No le creo tan osado. Sencillamente era su temor de decir: Señor, el desafío que yo tengo por delante es muy grande. Tú y yo a día de hoy, porque todavía hay gente que a lo mejor dice: Señor, te voy a poner una prueba. Si sucede esto, será que tengo que hacer esto otro. Y a veces leemos el Antiguo Testamento y pensamos: bueno, pues va a suceder igual. No se trata de que tenga o no que suceder, pero hoy en día la Escritura dice que tú y yo tenemos la palabra profética más segura, y eso es la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, convertir y preparar al hombre de Dios en toda buena obra. Tú y yo, ¿cómo ponemos pruebas? ¿Cómo presentamos nuestras vidas delante de Dios? Busca a Dios, escudriña su palabra, y cuando tú buscas a Dios, Dios te va a dar respuesta en muchos desafíos que tú puedas tener y en muchos momentos de adversidad que puedas tener. Ya no es cuestión de ponerle pruebas a Dios. Señor, si a mañana el zapato amanece dado la vuelta, yo entenderé que no tengo que ir a este sitio. No es eso. Hoy en día hay algo mucho más sabio. En el Antiguo Testamento no tenían lo que tú y yo tenemos a día de hoy. Una palabra de Dios completa, llena de buenos consejos, de palabra de Dios, de doctrina verdadera, para que cuando le preguntes a Dios, el Señor te oriente en su palabra y tú tengas que hacer y sepas cómo actuar en cada momento, iglesia. Bendito sea su nombre. Pero más aún, Dios quería hacer ver a su pueblo que no iba a ser por su mano, por lo fuerte que eran, por lo valientes que eran. Dios quería hacer ver a su pueblo que iba a ser Dios en medio de sus vidas quien iba a traer la victoria. Porque a veces, cuando nos cuesta mucho conseguir un objetivo o una meta, cuando hemos conseguido esa meta, podemos decir: bueno, es que claro, es que me lo merezco, porque he trabajado tanto que al final lo tengo, y uno piensa que es por sí mismo y por sus fuerzas. Y el Señor le está diciendo en Jueces 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, Jueces 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Espérate, Gedeón, porque cuando Gedeón toca la trompeta, ante su sorpresa, 33.000 hombres van a acudir para ayudar a Gedeón. Y Dios ve a esos 33.000 hombres y dice: no vais a ir tantos, porque vais a pensar que ha sido por vosotros que habéis obtenido la batalla. Y le dice: Gedeón, vamos a hacer algo.
te levantarás por la mañana temprano y dirás a aquellos que son temerosos y a aquellos que no se atreven y que su cuerpo desfallece dentro de sí, les dirás que se vuelvan a su casa. Versículo 3. Ahora pues, haz preguntar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 personas y quedaron solamente 10.000. Vale, nos paramos ahí. De 33.000 hombres, Dios le dice a Gedeón: aquel que se estremezca su corazón. Y hermanos, una cosa es tener temor, pero dentro del temor sabes que hay valentía. Y uno está por un lado: Señor, voy a pegar el salto. No sé si ahí hay algo, pero yo voy a pegar el salto. Puede haber temor, pero hay valentía y esfuerzo. Pero de esos 33.000, 22.000 no tenían ni valentía ni esfuerzo. Era tal el temor en su corazón. Y así va a suceder, y así sucede hoy en día muchas veces con la iglesia. Muchos acuden a la iglesia, muchos vienen a la casa de Dios, muchos dicen: sí, Señor, yo me entrego a ti, yo estoy, pero a la hora de la verdad, muchos son multitud y pocos buscan ser discípulos de Cristo. Muchos acuden a la iglesia y empatizan y buscan a Dios, pero somos multitud cuando buscamos el beneficio de Dios, pero no buscamos una consagración a Dios y decir: Señor, aquí está mi vida. De esos 33.000 hombres, 22.000, más de la mitad, se volvieron a su casa. Porque aunque estaban ahí con Gedeón y de primeras le dijeron que sí, se dieron cuenta que no estaban preparados, que no querían. Ok, se volvieron a su casa. Y quedan 10.000 hombres. Y Dios le dice a Gedeón: todavía son muchos para que vayan a la guerra, menos tienen que haber. Y dice: llévalos a las aguas y allí les voy a probar. Y dice la Escritura: yo apartaré a los que quiera apartar y al resto también se volverán a su casa. De esos 10.000 hombres les hace beber en las fuentes de las aguas. Y dice: aquellos que bebieren y que lamieren el agua como lame un perro al beber, a esos apartarás. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, y aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Con esos 300 fue con los que Dios fue a la batalla. Y la explicación es esta. Aquellos que tienen perros o han visto animales cómo beben agua, un animal se agacha. El perro tiene la facultad de tener la lengua ancha y larga, y con eso cuando toma el agua hace como una balsa en su lengua y se la traga. Pero eso le permite que cuando agacha la cabeza, tú verás a los animales que con una mirada está subiendo arriba, porque está percibido por si hay algún peligro. La mayoría de los animales siempre van a beber así. Y dice la Escritura: los que bebieren agua y lamieren como lame un perro, es decir, los que cojan el agua y se la lleven a la boca, porque tú coges el agua pero sigues mirando lo que hay enfrente y no pierdes y no dejas de estar apercibido ante lo que pueda suceder, esos los pones aparte. El resto, los que se doblan y directamente meten la cabeza en el agua y a beber agua sin darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, que se vuelvan a su casa. Fíjate, iglesia, cómo Dios comienza a hacer filtro entre personas y comienza a decir: aquel que sirve a Dios, aquel que sirve a su causa, tiene que ser gente esforzada, valiente, apercibida, que se dé cuenta, que no sea simple, que no viva en medio de la simpleza. Dios está conmigo, nada me va a pasar. Sí, hay una palabra de fe que tú y yo oramos
y creemos en ella, pero al mismo tiempo, como dice la Escritura, no somos conscientes de que el adversario, el diablo, está como león rugiente mirando a quién devorar. Y yo sé que Dios está conmigo, pero también sé que tengo que estar muy lista y tengo que estar buscando sabiduría de Dios, dirección de Dios, para que nada ni nadie pueda engañarme. Y la Escritura dice que de esos 33.000 hombres, solamente con 300, Dios salvó a Israel. Espérate, porque Dios le va a mostrar a Gedeón una prueba más de que Dios está con él. Y le dice, mañana saldrás a la guerra, pero coge a tu criado, a Fura, y vete a la primera línea de batalla donde están los enemigos, porque oirás lo que ellos hablan. Y dice la Escritura que Gedeón y Fura, su criado, se fueron al campo enemigo, a la primera línea de batalla, y escuchó a 2 hombres hablar esto. He tenido un sueño y he soñado que una hogaza de cebada caía del monte y caía con tanta fuerza sobre el campamento que lo destruía y se caía todo el campamento. Y le dice su compañero, ese sueño está diciendo que Dios está con Gedeón, hijo de Joás, y que Dios le ha dado la victoria en contra de nosotros, de los madianitas. Cuando Gedeón escucha esa conversación entre los enemigos, dice la Escritura que adoró a Dios, se levantó y volvió rápidamente con su campamento y dijo, levantaos y esforzaos porque Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántas veces, iglesia, tú y yo caminamos cabizbajos, tú y yo caminamos sin fuerzas, languidecemos cuando no sabes lo que los demás en el fondo están opinando? Probablemente competitividad, probablemente con dificultades, y tú dices, Señor, esto me va a comer a mí. Cuando tú no sabes que tu enemigo es mucho más frágil de lo que tú te piensas. El diablo, por más que quiera engrandecerse y por más que quiera mostrar sus pezuñas, si Dios dice, yo estoy contigo, Dios te va a hacer prevalecer. Y Dios le dio a Gedeón esa muestra y señal de que se tenía que esforzar porque la victoria iba a estar de su parte. Dice la Escritura que Gedeón coge a todo su campamento, que eran 300 hombres, y les dice, nos vamos a dividir de 100 en 100. Y aquí te digo, es sumamente importante. ¿Por qué decimos busca a Dios? Porque Dios te va a dar la estrategia de lo que tienes que hacer. Porque Dios te va a mostrar salida aun cuando nadie la está viendo. Pero Dios tiene esos lugares de salvación y esos lugares por donde tú vas a poder entrar, aunque la puerta sea muy estrecha y el camino sea muy angosto. Así que Gedeón le dice a sus 300 hombres, haced todo lo que yo haga y decid todo lo que yo diga. En su mano derecha les pone una trompeta. ¿Para qué? Convocatoria y alarma. Mano derecha una trompeta y en la mano izquierda les da un cántaro y dentro una tea, una antorcha de fuego. Y dice la Escritura, cuando yo dé la orden, tocaréis trompeta con la mano derecha, con la izquierda romperéis el cántaro y cogeréis la antorcha y gritaréis, la espada de Jehová y de Gedeón, victoria de Dios sobre nosotros. Y dice la Escritura que en el momento señalado comienzan a tocar todos trompeta. ¿Qué simboliza ese cántaro y esa tea? Cuando Pablo está hablando y dice que la gloria de Dios y los misterios de Dios los está conteniendo en vasos de barro, que somos nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro donde Cristo está morando en nosotros. La tea es una
Es una antorcha y habla del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Dios estaba revelando a aquel pueblo, al pueblo de Gedeón, al pueblo de Israel, lo que siglos más tarde tú y yo podemos experimentar, la victoria. La trompeta es el clamor, es la convocatoria. Pueblo de Dios, prepárate, porque Dios está con nosotros. Y ese cántaro es mi vida y es el Espíritu Santo conmigo. Y dice la Escritura, y permanecieron firmes en su lugar. Dios no les dijo, id a por vuestros enemigos. ¿Sabes lo que les dijo? Permaneced firmes, quedaros donde estáis. ¿A qué nos llama el Señor hoy en día? A ser firmes en nuestra fe, a permanecer en Cristo, a ser constantes en una vida de fe y de victoria en Cristo, pero permanecer en su presencia. Y les dijo, quedaos firmes. Y cuando los madianitas, amalecitas y todos los hitas escucharon ese ruido de trompeta tan ensordecedor y vieron rodeando el campamento a gente con antorchas, dice la Escritura que de miedo empezaron a huir despavoridos y a matarse unos a otros. El propio pueblo enemigo comenzó a matarse unos a otros. Lo único que tuvo que hacer el pueblo de Israel fue obedecer a Dios y creer a Dios, iglesia. Creer que Dios estaba con ellos. Por más pruebas que Gedeón le estaba poniendo, y Dios en su misericordia le dio la primera prueba, que fue hacer brotar fuego de la ofrenda y el sacrificio que Gedeón había ofrecido. Es decir, Dios se estaba agradando de su ofrenda, y la ofrenda es siempre ofrenda de paz, de reconciliación con Dios. Dios le hizo ver que estaba con él y que venía para traerle paz y seguridad. Prueba número 1. Prueba número 2. Convirtió ese vellón de lana primeramente con agua y la tierra seca, y luego la tierra con agua y el vellón de lana mojado de rocío. Dios le hacía ver, yo estoy contigo. Pero primeramente Gedeón tuvo que derribar los lugares altos que el pueblo de Israel había levantado y se había corrompido delante de Dios. ¿Qué hacían adorando a un Dios que no podía hacer nada por ellos? Es más, cuando a la mañana siguiente el resto del pueblo vio que Gedeón había derribado esos altares, dice la Escritura que llamaron a Gedeón y a Joás y le dijeron, sácanos a tu hijo porque le vamos a apedrear. Ha echado abajo nuestros lugares de adoración. Y la respuesta de Joás fue, si Baal es Dios, que se defienda. ¿O vais a defender vosotros a Baal? Pues si Baal es Dios, que se defienda él solo, ¿no? Y desde aquel día llamaron a Gedeón Jerobaal, que significa contienda el Dios ajeno con Baal. ¿Qué te va a poder hacer este mundo? ¿Qué te va a poder hacer los temores de este mundo y lo que este mundo adora y lo que este mundo favorece? Nada. Solamente Dios contigo, Él te va a dar la victoria. Y Dios muestra su misericordia en medio nuestro, iglesia. Lo único a lo que Dios te ha llamado es a permanecer firme. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Pero Dios te ha llamado a permanecer firme, a que tengas la convocatoria y esa trompeta fuerte de clamor y convocatoria, Señor, aquí está mi vida, y a que tengas una antorcha en tu corazón encendida, que el fuego del Espíritu Santo no se apague en ti. Así es como Gedeón obtuvo la victoria para él y para todo su pueblo. ¿Buscas victoria en tu vida y en tu familia? ¿Buscas que sea Dios y su Espíritu Santo derramándose sobre tu vida y tu familia? Es tiempo de permanecer firmes. Es tiempo de buscar al Señor.